Bueno, regresamos nuevamente en este segundo bloque sobre la oración, y catequesis de la oración, con esta súplica ardiente al Señor que le dirigimos en cada uno de nuestros programas. Señor, enséñanos a orar. Es este el lema de nuestro programa. Y bueno, vamos a iniciar hoy con un tema muy hermoso, muy maravilloso, que el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2626 inicia tratando sobre estos temas que vamos a tocar el día de hoy. Por eso vamos a hablar sobre un tema que es la bendición. La bendición que el Catecismo lo dice muy bien, expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Es decir, es donde se encuentra este don de Dios y la acogida del hombre que se unen. Y esto es algo maravilloso porque la bendición es lo que el Padre nos da a cada uno de nosotros. Debemos entonces de parar un poco y pensar qué bendiciones nos ha dado Dios a nosotros. Y pensar qué es lo que Dios nos ha entregado. Cuáles las maravillas de que Dios nuestro Padre nos ha bendecido. En un mundo donde muchas veces se recuerdan las malas cosas, noticias donde se recuerda simplemente lo malo, aquí el Señor nos invita nuevamente a tomar conciencia de cuáles son las bendiciones. Y vemos que el Catecismo mismo, en el numeral 1110, los vuelve a recordar. Y dice que la bendición que Dios nos ha dado puede tomarse en tres cosas, básicamente, ¿no? Y principalmente. Uno, que es la creación. En la creación, el Señor nos ha entregado todo para nosotros. Es la gran bendición. Miremos la lluvia, los atardeceres. No sé si cada uno de nosotros de pronto hemos parado un poco y pensar, esto que Dios ha hecho, la naturaleza que Dios ha creado, es para mí. O sea, Dios cuando creó la naturaleza, los árboles, el canto de los pajaritos, los animales que nos dan alimento, pensó en cada uno de nosotros. Estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. No sé si ya hemos parado un poco para mirar un atardecer y decirle gracias, Señor. Gracias porque cuando estabas haciendo el sol, pensaste en mí para que mi hijo se alegrara. Y esto es una gran alegría. Eso es un motivo de oración. Esta es la infinita misericordia de Dios, los regalos que Dios nos da. Pero también lo podemos ver en la justificación, cuando Dios vino a esta tierra. Claro, Mateo, justamente usted estaba tocando el tema de la redención, ¿no? Y es la bendición más grande que el Señor nos ha podido conceder, y es como lo expresa San Pablo en el cántico de Efesios capítulo 1, donde San Pablo habla de que bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo. Y Jesucristo es la gran bendición, Jesucristo es bendición. Por eso cuando nosotros bendecimos, lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, recordando ese gran misterio de la Santísima Trinidad, pero que esa Trinidad se nos manifiesta en la gran bendición a través de la revelación del Hijo de Dios, de Jesucristo, que se encarna, se hace hombre y viene a bendecirnos, redimiéndonos, salvándonos, elevándonos nuevamente al estado sobrenatural. Entonces, todo lo que nosotros podamos concebir, todas las grandezas que el hombre puede alcanzar, se alcanzan por la bendición que el Padre nos dio en Cristo. Claro, y es una maravilla porque el pensar de que en Jesús se nos ha dado la plenitud de toda bendición. No podemos pedir cosa más grande porque pensemos en lo que hizo Dios cuando vino aquí a la tierra, que es Cristo. Qué maravilla la obra que hizo el Señor en la cruz. Nos redimió, nos liberó de todos nuestros pecados, porque pensemos de que para nosotros era imposible merecer el cielo. Para nosotros nos es imposible pagar un solo pecado. Así nosotros nos hubiéramos ofrecido a Dios toda nuestra vida, nuestra alma. Así nos hubiéramos ofrecido en muerte para que nos perdonara un pecado. Era imposible. Dios mismo tenía que venir y calmar esa culpa. Pero eso es un aspecto, pero no es el único que hizo Dios, ¿no? Porque como usted decía, Jonathan, también es el de la santificación. Es el de cómo nos elevó a tal grado de que no solamente nos quitó el pecado, sino miren esta maravilla de bendición y de don que Dios nos da, y que es un motivo muy grande para orar, y es el motivo más grande de nuestra oración. Dios nos elevó a un grado que pudiéramos hablar con Él, a un grado que pudiéramos tenerlo dentro de nuestro corazón, a un grado que pudiéramos ser sus hijos.
Este es el mayor don sobrenatural que nosotros, y esta es la manifestación, la revelación sublime. Y este es el motivo de nuestra oración. Porque cuando nosotros vamos a orar, si nosotros no sabemos de que Dios vino a esta tierra, se entregó por amor a nosotros, y vino en esta tierra y nos elevó a tal grado de que no solamente nos quitó los pecados, sino que ahora nos unió en una amistad, en eso tan infinito que no hubiera podido ningún hombre pensar, ese abismo que Dios mismo unió para nosotros podernos acercar como sus hijos, como sus pequeños. Y entonces así dice el catecismo, que son estas dos formas fundamentales de la bendición, de que Dios nos da. Y ahora vienen también las bendiciones que cada uno de nosotros somos conscientes, ¿no? Que nuestra familia, los hijos, la esposa, el trabajo, la salud, todas estas grandes bendiciones que si pudiéramos nombrarlas unas por una, uno dijera, pero qué bendición tan grande, qué maravilla, Dios cómo nos ama a cada uno de nosotros. Y ahora nosotros también debemos de elevar esa súplica, ¿no? Dice que después nosotros con la gracia del Espíritu Santo elevamos a Dios, y ahí viene entonces una primera oración, un tipo de oración que se llama la adoración. Porque claro, imagínense que cuando ya uno se experimenta todos estos dones tan maravillosos, de cómo Dios nos ha amado tan grandemente en su Hijo, que murió en la cruz por amor a nosotros, que nos elevó a tal grado de tener amistad con Dios. Esto es algo sublime, esto es algo hermosísimo. Ahora nosotros queremos entrar en la adoración, en la presencia que nos lleva primero a una actitud de oración, de humildad. O sea, esto es algo principal, la humildad. Reconocer nuestra condición criatural. Claro, Exacto. porque el hombre al ver la bendición, lo que usted mencionaba de la redención, de ser elevado al estado de gracia, la santificación, se da cuenta que es algo que por su fuerza no logra. Es que viene de alguien, y de que ese alguien no puede ser otro igual a él, sino que tiene que ser de su creador, de su Dios. Entonces al ver la grandeza de Dios y mi limitación, eso me lleva a ponerme en una actitud reverente, en una actitud de adoración, de postración, de glorificación a aquel que me concedió tantas bendiciones. Claro, y para pensar, mis hermanos, en esto de la adoración, de que, o sea, nos acercamos, es algo muy bonito que uno lo ve en muchas personas, ¿no? Cuando entran a una iglesia, la primera oración que ellos hacen es quitarse el gorro, ¿no? El peinarse cuando entran a un templo o cuando van a orar, se sienten de una manera especial, y eso ya es oración. Es algo maravilloso como uno ve en todas estas personas mucha humildad. Y cuando van a nombrar a Dios es con reverencia. Y esto ya es oración. El hecho de dar gracias a Dios y reconocerle que Él es el omnipotente, el Dios que todo lo hace posible. Y esto es algo maravilloso porque es el primer impulso de oración, de que cada uno de nosotros como cristianos deberíamos de tener. Y nos vamos a acercar entonces a este Dios que tanto nos ama, que es todopoderoso, de darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros y cómo nos libra del mal, ¿cierto? Este es el sentido de la adoración, y por eso muchas personas cuando entran se quedan en silencio, simplemente en silencio, porque ante tanta majestad, ante tanta grandeza, uno dice, hombre, ¿yo cómo no voy a poder acercarme a Dios y con humildad, con sencillez, como un niño se acerca a su padre, pedirle lo que deseo? ¿Cierto? Y es esta adoración que quisiéramos recalcar, que presenta una actitud humilde, y es la primera actitud que uno debe tener para orar. Pensemos en una cosa, la grandeza de Dios, en la majestad de Dios, para que pensemos, o sea, ¿qué es esto tan sublime de cómo poder orar, de que Dios mismo lo hace? Pensemos en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha creado. Imagínense que en todo el planeta, el universo, hay más de 100 billones de galaxias. Y estas 100 billones de galaxias, en nuestra galaxia hay 100 billones de estrellas. Imaginémonos, 100 billones de estrellas. Y se dice entonces que el Sol está a 8 minutos luz, años luz para llegar allá. A la velocidad de la luz, en 8 minutos llegamos. Y la estrella más próxima, la que es nuestra vecina, la estrella más cerquita, está a 4 años luz.
Es decir, el Dios que ha hecho todo esto, imaginémonos que años luz, o sea, la velocidad que una persona puede ir, que no son los años luz, sino que podemos viajar, para llegar al Sol es miles de años. O sea, para llegar a la estrella también, que son 4 años luz, o sea, nadie es capaz de llegar a la próxima estrella porque no le da la vida. Es decir, Claro. tardaría tantos miles de años para viajar que no tiene. Ningún hombre es capaz de tener tantos años para llegar a la próxima estrella. Y eso es la estrella que tenemos más cercana. Y pensemos entonces, Dios es el que ha hecho todo esto. ¿Cómo será la inmensidad de Dios, la grandeza de Dios? El Dios todopoderoso que ha creado todas estas galaxias, el Sol, las estrellas, los billones y billones de estrellas que hay en nuestro planeta. Y uno dijera, y ese Dios me invita a orar a mí. Ese Dios se interesa por mí. Ese Dios me escucha. Ese Dios está presto para obedecerme. Entonces nosotros, ¿cómo no vamos a entrar con humildad? ¿Cómo nosotros no vamos a entrar con sencillez, con silencio? ¿Cómo nosotros no vamos a decir qué maravilla es esto de la oración? ¿Cómo me estoy comunicando con alguien que es tan sublime? ¿Y cómo es alguien también tan pequeñito? Dios que en humildad no solamente se interesa por mí, sino que me ama. Y no solamente me ama, sino que se hace necesitado de nuestra oración. El Dios que no necesita nada de nosotros se hace pequeñito para escuchar nuestra oración. Y ahí es donde se entiende, Mateo, esa actitud de adoración de los santos, ante la contemplación de la creación, ante la contemplación de la grandeza de Dios, de los misterios de Dios, porque de cierta manera no es algo forzoso la adoración, sino que es algo natural que brota espontáneamente del ser humano. El ser humano es un ser religioso por naturaleza, nos lo recuerda San Agustín, y por eso es esa tendencia a adorar a su creador, a su hacedor. Y si no adora a su hacedor, a su creador, terminará adorándose a sí mismo, adorando las mismas criaturas, o terminará cayendo en la idolatría, adorando los mismos vicios, porque su condición criatural le indica que hay un ser superior, hay un ser creador, y si no ordena su entendimiento a ese bien maravilloso que le ha dado todo, terminará adorando lo que no es, o terminará adorándose a sí mismo. Y el problema de terminar adorando lo que no es o adorándose a sí mismo es que no le va a llevar a la plenitud. A diferencia de cuando adoramos al Creador que nos hizo, alcanzamos nuestra perfección, porque de Él venimos y a Él volvemos. En esa actitud de adoración nos unimos con Él, porque eso provoca una actitud de adoración que nos lleva a reconocer nuestra condición de criatura, una actitud humilde, como lo hablaba Mateo, y también al mismo tiempo nos lleva a la unión, a unirnos con aquel que nos creó, para que en unidad con Él podamos llegar al fin que nos tiene trazados, a ese plan divino que trazó para nosotros la salvación y la vida eterna. Claro, y vea que, como usted decía, Jonathan, es esto lo que nos lleva a la plenitud. O sea, es algo, uno diría, claro, pero contemplar a Dios sin amor, contemplar toda esa grandeza sin amor, le lleva a uno a un odio, porque uno diría, pero ¿cómo ese Dios tan grande no se interesa por mí? ¿Cómo ese Dios tan grande me ha creado y se olvidó de mí? Pero no, uno ve todo lo contrario, y por eso la oración da tanta alegría a nuestro corazón, porque es darse cuenta de que aunque es todo majestad, aunque es todo sublime, aunque nosotros respecto incluso de lo que Él ha creado somos como un átomo. O sea, si uno se pone a mirar el universo, el sol, y llega uno al hombre, o sea, el hombre es un puntico que ni siquiera se puede ver si lo vemos desde lo alto, desde la galaxia. Entonces eso brota algo natural. O sea, la pequeñez de nosotros es algo que si uno se pone a pensar, no debería ser forzoso. Pero cuando se toma esto desde el amor, eso cambia totalmente. Porque si es ese Dios todo maravilla y todo poder, pero también es ese Dios que se interesa por mí. Ese Dios que vela y le interesa toda mi vida. Por eso Él espera que nosotros nos acerquemos a Él. Y de ahí surge entonces la segunda oración, porque hemos visto, la bendición donde surge todo. Y la primera tipo de oración era la adoración,
que es algo espontáneo. Por eso ponernos de rodillas, entrar a las capillas, darnos la bendición cuando pasamos por una iglesia, el descubrir nuestra cabeza cuando pasamos por una de ellas. Todo esto son actos hermosísimos de adoración y que debemos de tenerlo. Pero luego también viene en este mismo sintonía la petición, la oración de petición. Y es algo muy bonito porque el catecismo nos dice aquí que es algo propio de nuestra naturaleza también, ¿no? En el numeral 26-29 dice unas palabras muy hermosas, escuchemos, miren. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. ¿Y cuál es esta? La de ser criaturas, la de que no somos ni nuestro propio origen, como usted decía, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también esta oración de petición marca algo maravilloso, que es, estamos unidos al Padre, pero también el ser pecadores. Sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición es un retorno hacia Él. Entonces esta oración de petición es algo maravilloso, primero, porque nos expone el saber de que somos pequeños. Es decir, uno se pone a ver, Jonathan, no como un niño, uno diría, un bebecito, uno diría, pero qué fastidio que siempre está pidiendo, ¿no? Uno nunca dice eso. Un bebé que dice, mamá, tengo hambre, mamá, tengo sed, mamá, tengo sueño, mamá, ¿me puedes hacer esto? ¿Me puedes hacer esto? Papá, necesito tal, necesito aquello. Uno diría, pero ¿y por qué él lo hace? Porque es algo natural del niño. O sea, uno no se cansa de decir, pero ay, este niño sí, ¿cómo pide? No, el papá lo hace con una ternura porque sabe que él no puede. Lo mismo es nosotros respecto de Dios. Claro, el Padre se complace concediendo los favores a aquel hijo que pide y busca la manera de darle todo lo que pide porque lo ama tanto que busca su bien. Es muy bonito el Evangelio cuando el Señor nos relata de cuando empieza a hablar insistentemente de la oración, pedí y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. Entonces el Señor empieza a comparar. Si qué padre hay tan malo pues que su hijo le pide un pez y le da una serpiente, o que le pide un huevo y le da una piedra. Dice, por naturaleza el padre tiende a cuidar a su prole, a su descendencia, a su hijo, a darle lo mínimo pues, por muy malo que sea, por muy ladrón, por muy avaro o muy indiferente ante sus hijos, le dará lo que le pide. Si eso hace un padre de la tierra, ¿cuánto más el Padre del cielo? O sea, ¿cuánto más dará lo que pide? Pero el Padre está esperando eso, de que sus hijos le pidan, de que sus hijos le supliquen. Pedí y se os dará. Claro, el Padre en su divina sabiduría, infinita sabiduría, podría darse cuenta de las necesidades, pero el Padre quiere que su hijo le clame, que su hijo le pida, que su hijo le busque para derramarse en bendiciones y concederle todo lo que está necesitando. Claro, y con mucha más abundancia. Y esto es algo hermoso porque, como usted decía, ¿no? Es una oración y por eso uno no puede decir que Dios se cansa de escucharnos. No. Dios nunca se cansa de escucharnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle. Y por eso uno no puede decir, bueno, pero tengo vergüenza de otra vez pedirle a Dios. No, ¿qué pensará Él? ¿Qué dirá? No. O sea, uno no se puede poner con estos pensamientos porque es algo que Él se goza en hacerlo y de que nosotros debemos de gozarlo en pedirlo. Debemos de nosotros con sencillez. Por eso, ante nuestros afanes, ante nuestras inquietudes, ante todo lo que nos agobia, viene Dios y nos dice, pero ¿y por qué no me lo pides? ¿Por qué te maltratas tanto tú mismo? Pero no, es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que hacer lo otro. Sí, tú lo tienes que hacer, pero aquí estoy yo también. ¿Por qué te maltratas? ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te angustias? ¿Acaso no está aquí Dios que hace todo y está esperando? Entonces yo creo que más bien, como apareció en la Virgen de los Rayos, ¿no? La Virgen de los Milagros que decía, le dijo a Santa Catalina que hay muchos rayos que no llegan a la tierra. Y ella le preguntó Santa Catarina a la Virgen, ¿y por qué? Y ella le dijo, porque esas son las gracias que mis hijos no me piden. Es decir, tengo unos tesoros grandísimos, pero se pierden porque nadie me los pide. Yo creo, Mateo, que eso va en contra de una actitud que se puede esconder tras de un manto de piedad, que uno escucha mucho la expresión de la gente que yo no le pido nada a Dios, yo solo le agradezco. Claro, y muy bonito, porque
porque no se puede basar nuestra oración en solo petición, pero hay que pedir también, porque sería ir en contra del Evangelio, que el Señor está diciendo, pedid se os dará, llamad y se os abrirá. Entonces, no a toda hora pedir, pero sí pedir, porque es que cuando estamos hablando de la oración, estamos hablando de nuestra condición criatural. ¿Y qué revela nuestra condición de criatura? De que somos imperfectos, de que no hemos llegado a un estado de perfección. Entonces por eso necesitamos pedir, porque cuando yo digo no, yo no pido, es porque yo estoy diciendo que ya llegué a la perfección, a la plenitud. Entonces no necesito más, no. Como criaturas imperfectas necesitamos siempre, y hay muchas gracias que pedir, porque es que si uno limita la petición a lo material, claro, ahí es donde estaría mal el siempre pedir, pero es que hay muchos bienes espirituales que pedir, la conversión, la sanación. Claro, y algo maravilloso, Jonathan, ya para terminar nuestro programa, porque es precisamente la petición, no es solo lo material. Claro, el catecismo dice, miren, la oración tiene una jerarquía, es decir, no debemos de pedir simplemente como al azar. Y como usted decía, es una jerarquía porque hay cosas importantes. Y una de las cosas importantes, como dice el catecismo, es pedir perdón por nuestros pecados. Es decir, el que pide es porque también reconoce que él es pecador. Eso es una petición también. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido al Señor que perdone nuestros pecados? Eso es una oración de petición, ¿sí? Pero entonces el catecismo nos revela ya por último, para terminar con nuestro programa, que la oración es una petición también donde se centra en el reino de Dios. Es decir, si queremos una jerarquía, lo primero que debemos de pedir es que venga a nosotros su reino. Es decir, por eso dice el canto, ¿no? Como bien lo dice la Sagrada Escritura, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces esta oración debemos de preguntarnos muchas veces, ¿cuántas veces le hemos pedido a Dios de que nos regale la conversión? De que nos regale esos deseos de amarlo a Él, esos deseos de conversión, de acercarnos a Dios como pecadores y decir que nos perdone. Entonces, esta oración tiene jerarquía, y lo primero que debemos de nosotros pedir es el reino de Dios, buscarlo a Él, amarlo a Él. Y lo segundo, viene lo material, pero no es lo primero ni lo único. Lo primero tiene que ser el reino de Dios, y luego pedirle a Dios las cosas que necesitamos materialmente. Pero claro, no es lo único, sino lo menos importante. Porque lo más importante, o más bien lo único que importa, es pedir a Dios que venga a su reino a nosotros primero, pecadores que necesitamos de conversión, a nosotros que necesitamos de su amor. Claro que sí, y hace parte de la providencia de Dios, reconocer, cuando yo digo, primero el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura, es decir, no le pido al Señor cosas explícitas, sino que busco hacer su voluntad, ya lo demás se encargará. Cuando nosotros decimos, ocúpate de mis cosas, yo me ocuparé de las tuyas. Están diciendo, Señor, me ocupo del reino, de la salvación eterna, de darte gloria, y usted se ocupa de lo necesario, porque si se ocupa del alimento de las aves, del vestido de las flores, como dice el Evangelio, ¿cuánto más no se ocupará de nosotros que somos sus hijos? Claro, entonces pidámosle a la Virgen María con esta Ave María, de que ella nos enseñe esta oración de adoración y de petición, que tiene su fuente en la bendición que Dios nos da. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.